Mi primera experiencia empezó en el Museo de Historia del Noreste, en una exposición llamada Tlahtecayotl, el arte de la lapidaria. Esta exposición consistía en el arte de labrar piedras preciosas y semipreciosas, que según los nahuas se hacía a través de técnicas secretas y conocimientos adquiridos por contacto con lo sagrado o por revelación divina. La arqueometría es una disciplina científica que emplea métodos físicos y químicos para los estudios arqueológicos con el fin de obtener la máxima información tecnológica, cultural e histórica de los distintos materiales que componen el patrimonio arqueológico universal. Y es gracias a esto que podemos conocer con más detalle acerca de las piedras y del arte de la lapidaria. A continuación, unas fotos y pequeños videos acerca de mi experiencia en la parte de la exposición del Museo de Historia del Noreste. Esta sección de la exposición en especial estuvo muy interesante, ya que era toda la exposición anterior pero para niños, lo cual se me hizo muy didáctico y muy padre a la hora de estar aprendiendo. Terminando esta parte de la exposición, ahora sí pasé a ver la exposición permanente del Museo de Historia del Noreste, donde pude conocer historias como por ejemplo la del Piporro, que en las fotos está su vestimenta, y otros personajes históricos que yo no sabía ni tenía idea de que su origen era del noreste. A continuación les dejaré una canción para que puedan deleitar también las imágenes y las esculturas junto con la música. En lo alto de la abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada de un sargento. Popular entre la tropa era Delita, la mujer. Lo que más me gustó de este museo fueron, aparte de las pinturas, las vestimentas que también se utilizaban en esa época. Además de que tienen un vagón de un tren de los de antes, lo cual me interesó mucho y está súper padre, así que súper recomendado ir al Museo de Historia del Noreste. La mujer que el sargento idolatraba, porque a más de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba, pues sabía. Al segundo museo al que fui fue el Museo de Historia Mexicana, ya que está conectado con el Museo del Noreste. Este habla acerca de toda la historia mexicana desde antes de la conquista hasta los tiempos actuales. En esta parte de la exposición se habla de la creación de Tenochtitlán, además de que disfruté mucho ver los murales que estaban en esta parte y esta sección. Después pasamos a la época de la conquista, donde pueden apreciar aquí una foto de Cristóbal Colón y murales sobre Hernán Cortés. Esta época se ve muy influenciada por la religión católica, ya que lo pueden ver en las siguientes fotos. Lo que más me gustó de esta sección fue el retablo del relicario de San José, que forma parte de la iglesia de San Francisco Javier, ubicada en el excolegio jesuita de Tepotzotlán, en el Estado de México. El conjunto de estos retablos, su fachada y su torre son ejemplos sobresalientes del barroco mexicano del siglo XVIII. Después de esta sección sigue la historia de la independencia de México, donde podemos ver unas páginas de los sentimientos de la nación. E inmediatamente después sigue la época de Benito Juárez y las reformas, donde se destacan las pinturas de Maximiliano. Se puede observar que para este entonces México estaba siendo un país más industrializado, por lo que podemos observar con esta imagen.
Casi por último, llegamos a la parte de la Revolución Mexicana, donde también destacan varios autorretratos de famosos héroes de la Revolución. Finalmente llega la época de los mediados del siglo XX, donde México adquirió el perfil de un país urbano. La población se concentró cada vez más en grandes ciudades y en estas se estaba modificando la vida cotidiana. El 31 de julio de 1950, el primer canal de televisión, XHTV4, inició sus transmisiones en la capital del país. Un año después salió al aire el Canal 2 y en 1952 operó también el Canal 5. Ya para 1969, en México, como en casi todo el mundo, pudimos ver en las pantallas caseras la llegada del hombre a la luna. El último museo que visité fue el Museo del Palacio, donde solamente está abierta una sala, ya que las demás están cerradas debido a la protesta del 9 de marzo del año pasado. Ser del norte, del mero San Luisito, porque de allí es Monterrey. De los barrios. En esta sala se puede apreciar donde antes era y solía ser la Cámara de Diputados, donde se sentaban todos los diputados a discutir. También pude ver alrededor del museo varias fotos sobre diputados y personas y figuras importantes para Nuevo León. A pesar de haber caminado toda la explanada de la Macroplaza ya que no había parking, disfruté mucho el visitar los 3 museos. Es una experiencia bastante bonita, solamente que recomiendo que si van a caminar mucho, lleven manga corta y preferible no ir cuando hay mucho sol. Me sentí muy orgulloso al haber visitado toda la historia de mi país, y como dice Vicente Guerrero, la patria es primero. Muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos.